el Poder Judicial y algunas, sobre todo en las causas penales, algunos casos que nos permiten como problematizar cuestiones tan básicas como qué pasa con las instrucciones de esta causa, qué pasa con las pruebas, qué pasa con las sentencias, con las causas armadas que han tenido también casos muy paradigmáticos. Una de ellas, el de Cristina Vázquez, que podríamos decir causas armadas o sentencias cerradas, bueno, la causa María Obando, y así podríamos ir sumando. Este sábado hay un ciclo de capacitaciones organizado por el Colegio de Abogados de nuestra provincia, del que va a participar Eduardo Paredes, amigo de la casa, y que está en línea para charlar un ratito. Es en homenaje a un recientemente fallecido ex juez, que es el doctor José Luis Rey. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas, te saludamos. Hola Miguel, Alicia, muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco de por qué tenemos que hablar y por qué es necesario problematizar esto que ustedes llaman sentencias cerradas. Bueno, vos sabés que uno de los temas que hace unos años, vos recordás, estuvo Enrique Piñeiro aquí en la provincia, porque él fue el que trajo el proyecto Inocencia a nivel nacional, a partir del caso Carrera. Sí. Bueno, el tema es que en todo el mundo es un tema que se ha empezado a estudiar hace algunos años, no más de 30 años, y hay todo un nombre se le ha dado que es inocentrismo, es decir, el Poder Judicial, primero la carrera de abogacía dentro de la currícula no se enseña metodología ni epistemología. Entonces, el tema de la prueba de los hechos es una cuestión severa, grave, porque a los abogados en realidad se les enseña, en cualquier lado del mundo en general, al manejo más o menos normativo, de un sistema de normas, de un sistema de lo que debe ser, sistema constitucional, pero no cómo se prueban los hechos. Es un tema que el derecho en general se divorció a principios del siglo XX, cuando se desarrolla la epistemología. A las carreras de derecho nunca llegó y siempre fue muy práctico. Nunca se estudió cómo se prueban los hechos. Bueno, ese tema lo empieza a abordar fuera de las universidades, con los proyectos de Inocencia en Estados Unidos. En Inglaterra hubo un estudio externo, que es lo que corresponde, sobre el sistema inglés, y encontraron que hasta había un 20% de errores, es decir, de condena de inocentes. Lo mismo se hizo en Noruega, Canadá, digamos, los países centrales, y en las carreras ahora recién se empieza a estudiar profundamente en Europa, no hace más de 10 años, es decir, lo que llaman derecho probatorio. Ahora, en países como el nuestro, el tema ni siquiera se ha empezado a abordar cuánto es el error, porque hay un mito que es que como a vos te juzgan, siempre una sentencia, va a haber alguien que revisa la sentencia, ¿no? Y lo que no se ve es que el Poder Judicial en realidad es una burocracia muy grande, que tiene una cantidad de conflictos que los aborda parcialmente, y que finalmente las revisiones, si se las hace muy superficialmente a nivel de los empleados, que la mayoría a veces son abogados, pero muy superficialmente. Y en provincias como la nuestra el tema ni siquiera se abordó. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con el caso, es decir, en lugares como esto, ese fenómeno se exacerba, porque además no hay ni siquiera una discusión interna dentro del Poder Judicial nuestro, que es muy pequeño, muy autoritario y muy, como decía Rey, ius telefónico. Todo se arregla más o menos, por teléfono, son todos conocidos, no hay ni siquiera una discusión del modelo procesal legal que tenemos, vos ves los nombramientos como se hacen, es decir, como que viven en un mundo separado. Y lo cierto es que la provincia de Misiones, con este tema, tiene un récord muy malo y una tragedia que fue Cristina, en el caso de Cristina. Cristina Vázquez. Sin embargo, Cristina Vázquez, no hubo ninguna revisión interna, ninguna discusión interna, no hubo ningún interés de las instituciones, o sea, del Poder Legislativo. Algunos dicen el Poder Judicial es reflejo de la sociedad donde se está, es probable, pero hay que intentar cambiar. Y lo importante de esto, a veces ocurren excepciones, y una excepción es Viviana Cuclas.
porque ella fue defensora de Victoria en el juicio original y hoy es jueza. Y como jueza no tiene problemas en va a ir a las jornadas a hablar en forma crítica de lo que ocurre dentro del sistema y analizando ese caso. Uh-huh. Que es una excepción con los fallos que tiene. A veces es muy criticada, pero ciertamente hay resistencias dentro y paradójicamente es una mujer, ¿no? Que tiene la valentía que los hombres no tienen. Los pocos que hay que tienen alguna mirada crítica son muy, muy suaves y prefieren ser grises y pasar, y saben que hay tremendas tragedias como el de Mario Bando. Uh-huh. Mario Bando lleva 4 años mal condenada, desde el 2020 está ahí. No hay ni siquiera, el Poder Judicial nuestro saca, el superior, 82 sentencias por año. La Corte saca 10.000 entre resoluciones y demás. El superior creo que no llega ni a 200 entre sentencias, o sea, todo esto es realmente muy de ruido. Uh-huh. Y vemos el caso, el de María, ya se cumplen 4 años de que está detenida y supuestamente alguien está revisando la condena. Claro. Y probablemente la confirmen, con lo cual después tenemos que interponer un recurso para que ellos vuelvan a denegar en 2 años. Todo ese tiempo de una persona detenida estaba libre, nadie se hace cargo. Cuando un habeas corpus la liberó, la presidenta del superior directamente en una cacería y a los 4 días la detuvieron de vuelta. Claro, estaba pensando en otros casos que no tienen que ver exactamente con esta falsedad de las condenas, pero sí en el funcionamiento general del sistema judicial, porque la palabra justicia me parece que significa otra cosa. Nos comentaban días atrás gente que administra desde fundaciones, hogares infantiles, que la justicia deposita allí, o el sistema judicial deposita allí a niños y después se olvida de tales niños. Es decir, esto contamina todo el funcionamiento del sistema, para mal. Por supuesto, digamos, sí, la justicia es un valor, es el justo medio, es un valor. Hay diferentes definiciones, dar a cada uno de suyo, decía Ulpiano el romano, pero eso es el aparato judicial, digamos, es una agencia del Estado, una burocracia estatal, creo que una de las más ineficientes, que además en la provincia tiene un presupuesto bajo, ni siquiera, hasta ahí está, yo discutiría si realmente hay que preguntarse si hay una división de poderes, acá creo que no hay. Es cierto, depositan los niños en hogares, no hay fondos para esos hogares, se los deposita, se los deja ahí, sobreviven como pueden, no sé, como mendicantes, y se los deja un montón de tiempo y no hay ningún control realmente de lo que ocurre en esos lugares. Lo que pasa es que tampoco en la provincia hay una discusión sobre esta burocracia judicial nuestra, porque ni el oficialismo que tenemos hace 25 años, que cooptó completamente a esa agencia, pero tampoco lo que queda de lo que si podemos llamar oposición, hace una crítica, ni siquiera el Colegio de Abogados hace demasiadas críticas. Veamos, se va a mandar ahora, por ejemplo, un chico que no es mala persona, que es el nuevo procurador. Bueno, no se puede negar que este nuevo procurador es hermano de la ministra creo que de Trabajo de la provincia, sí. El padre es un sindicalista del PCN, pero eso también hay que hacerlo ver, no hay ni una discusión, no tiene, este chico fue secretario y juez, pero no se puede separar de por qué llegó a esos grados de una carrera tan rápida. Pero tampoco hay una crítica social. Uno ve lo que pasa a nivel nacional. Le mandan al hijo. Obviamente que el hijo no puede estar en la corte, pero hay por lo menos alguna crítica. Ya estamos tan lejos de lo que hizo Kirchner cuando nombró esa corte, o Alfonsín en su época. Nosotros en las provincias, bueno, a nivel nacional ha decaído, pero sigue habiendo resistencia social. Alguna crítica hay. Acá pueden mandar a cualquiera, no pasa nada. Y bueno, y dentro de esa adormecimiento social ocurre lo que ocurre, sino Cristina Vázquez, esta chica se murió y el Estado ni siquiera le ofreció una reparación mínima. Eduardo, viendo un poco los contenidos de esta propuesta, aparecen cuestiones que uno cree que si estás dentro de un proceso judicial, esto está mínimamente garantizado, que es el estándar de la prueba, la calidad científica de las pericias. ¿Qué hay que mirar en relación a estas cuestiones y por qué es importante que estemos hablando de esto?
Es importante porque a mí no me... Mirá, yo si tuviera un problema grave prefiero que me juzgue una persona que prefiero un jurado, pero ¿qué es lo que manda constitucionalmente? Si una persona, una vez puse el ejemplo del portero del edificio, no tiene los sesgos que tiene un juez profesional, y en un aparato judicial como este, que sabe que no hay control, lo que hacen es condenar, porque les parece que eso sí, porque es lo que se hace todos los días, es el hábitus de Bourdieu, ustedes van a entender mejor, y ese hábito se refuerza. Aparte hay a veces un autoritarismo berretón, porque ven que en el país central hablan de mayores condenas y ellos aplican mayores condenas. No hay una revisión a nivel del Superior Tribunal, porque es el único órgano revisor. No se revisa, miren, se anulan absoluciones, pero no condenas, cosa que el caso, por ejemplo, que tuvimos en Oberá, se anuló la absolución de Aguirre. De Victoria Aguirre. Claro, eso no debería ni ser apelable. Bueno, por suerte se evitó que se la detenga de vuelta y no va a pasar. Pero ni siquiera hablando de cuestiones de género y termina anulando una absolución que estaba muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? El estándar de prueba con que se condena es absolutamente subjetivo y arbitrario, se condena sin pruebas, directamente, y no hay ninguna revisión real. Hay trabajos, por ejemplo, que se hicieron acá de antropólogos en el Tribunal Oral Federal, y también hay trabajos que se han hecho en la Corte de cómo salen las sentencias. Hay un trabajo de una chica Barrera en la Corte, que claro que ve que hay todo un manejo administrativo interno, pero los casos que toman es gente muy preparada que hace un estudio a fondo, es decir, los proyectos de sentencia tienen un estudio profundo cuando toman. Nuestra provincia no hay, pero tampoco hay crítica social, y ese es el problema. Entonces, aquí estuvo Piñeiro, no se logró nada. Esto lo armamos para que se tome, por lo menos los abogados. Vos sabés que hay trabajos que se hicieron en Estados Unidos. Hay un profesor, Charles Heap, que de la Universidad de Texas, que hizo un estudio de por qué la Corte, cómo se logró que la Corte, que era federal de Estados Unidos, imagínate en el siglo XIX, absolutamente conservadora, cómo lograron ampliar los espacios de derechos las mujeres, los judíos, la población negra especialmente, y fue a través de las organizaciones sociales, organizaciones de abogados y organizaciones sociales que han logrado que en el tiempo el aparato judicial cambie. Es lo mismo que debería ocurrir acá. Si acá hubieran muchos abogados y organizaciones sociales que le pongan la luz y le presionen, probablemente cambie. El solo no va a cambiar. Y es lo que vos me conocés hace mucho, yo no he logrado. Realmente casi que uno quiere bajar el último esfuerzo, porque tampoco hay movimientos de abogados, muy poco. Está el caso de Roxana, pero son contados, vos sabés que son contados. Que presionen, y organizaciones sociales que presionen y pongan la luz dorada en esa burocracia oscura, como diría Kafka si volviera a la vida, que es el Poder Judicial, ¿no? Es una cosa que está olvidada, oculta, y nadie habla, ni siquiera la oposición o pseudo oposición, ni las organizaciones sociales, salvo alguna, como se acuerdan cuando fuimos a presentar el pedido de informe al superior, que nunca contestó. Sí. Por la muerte de Cristina. Eduardo, bueno, seguramente vamos a volver a charlar de esta actividad, porque hay cosas interesantes como para también recuperar. Son 3 jornadas por lo que vimos. Sí. Arranca este sábado, continúa el 3 de agosto y finaliza el 10 de agosto, así que ahí vamos a estar comentando. Mil gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Eduardo Paredes, abogado penalista, doctor en ciencias penales.